Origen de una guerra que cambió Brasil. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si despertaras cada mañana sin saber si volverás a casa con vida? ¿Qué harías si tu barrio fuera un campo de batalla donde los disparos son tan comunes como el sonido de los autobuses? Hoy conocerás una historia que parece sacada de una película, pero que ocurre en la vida real. Una historia de poder, miedo, dinero, supervivencia y violencia. Así que si te interesan los documentales impactantes y las historias que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu comentario ayuda a que más personas descubran este contenido. Ahora sí, prepárate para conocer la guerra entre los narcotraficantes y la policía en las favelas de Brasil. Durante décadas, Brasil ha sido conocido por sus playas paradisíacas, sus carnavales llenos de color y su pasión por el fútbol. Sin embargo, detrás de esa imagen turística, existe otra realidad mucho más oscura, una realidad marcada por enfrentamientos armados, operaciones policiales, organizaciones criminales y miles de familias atrapadas en medio del fuego cruzado. Las favelas nacieron como asentamientos informales construidos por personas que buscaban una oportunidad para sobrevivir. Con el paso de los años, muchas crecieron de forma acelerada. Algunas se transformaron en auténticas ciudades dentro de las ciudades, calles estrechas, casas construidas unas encima de otras y una enorme densidad de población crearon un escenario difícil de controlar para las autoridades. A medida que el Estado se mostraba ausente en muchas de estas zonas, otros grupos comenzaron a llenar ese vacío. Entre ellos, aparecieron organizaciones criminales que encontraron en las favelas un lugar ideal para establecer sus operaciones. Lo que comenzó como pequeños grupos dedicados a actividades ilegales, terminó convirtiéndose en estructuras altamente organizadas con recursos, armamento y una enorme influencia sobre la vida cotidiana de miles de personas. Los narcotraficantes no solo vendían drogas, también imponían reglas, controlaban territorios y en algunos casos incluso resolvían conflictos internos entre vecinos. Para muchas personas, la presencia de estas organizaciones era una mezcla compleja de miedo y dependencia. Quienes se oponían podían enfrentar consecuencias graves. Quienes obedecían podían vivir con cierta tranquilidad, siempre y cuando respetaran las reglas impuestas. Mientras tanto, las autoridades observaban cómo ciertas zonas se convertían prácticamente en territorios donde el acceso policial era extremadamente difícil. Con el paso de los años, la tensión comenzó a crecer. La policía realizaba incursiones cada vez más frecuentes. Los grupos criminales respondían fortaleciendo sus posiciones. Poco a poco se estaba formando una guerra que terminaría afectando a millones de personas. Imagina por un momento un barrio donde cada entrada puede estar vigilada por hombres armados. Imagina niños creciendo escuchando disparos durante la noche. Imagina familias enteras aprendiendo a distinguir el sonido de diferentes armas para saber cuándo correr y cuándo esconderse. Esa realidad ha existido en numerosas comunidades brasileñas durante años. Uno de los factores que hizo tan poderosa a esta economía criminal fue el enorme flujo de dinero generado por el narcotráfico. Las drogas se movían dentro y fuera de las ciudades. El dinero permitía comprar armas, reclutar jóvenes y mantener redes de corrupción que complicaban aún más el trabajo de las autoridades. Muchos adolescentes crecieron viendo a los narcotraficantes como figuras de poder. Algunos observaban cómo estos líderes poseían dinero, respeto y capacidad de influencia. En comunidades donde las oportunidades eran limitadas, esa imagen resultaba extremadamente atractiva para algunos jóvenes. Lo que comenzaba como un pequeño encargo podía terminar convirtiéndose en una vida completamente dedicada al crimen organizado. Pero mientras algunos eran atraídos por esa realidad, otros luchaban desesperadamente por escapar de ella. Madres que trabajaban largas jornadas para mantener a sus hijos alejados de las pandillas. Profesores intentando educar en medio del caos. Líderes comunitarios buscando alternativas para ofrecer esperanza a las nuevas generaciones. La situación llegó a un punto crítico cuando las organizaciones criminales comenzaron a adquirir armamento cada vez más sofisticado. Fusiles de alto poder, municiones en grandes cantidades y sistemas de vigilancia improvisados permitían detectar la presencia policial con rapidez. Las operaciones se volvieron más peligrosas para todos los involucrados. Cada vez que la policía preparaba una incursión, el riesgo era enorme. Los agentes sabían que podían enfrentar resistencia armada. Los criminales sabían que podían perder territorio. Los residentes sabían que podían quedar atrapados en medio del enfrentamiento. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más impactante. Porque esta guerra no solo se libraba con armas, también se libraba con información, estrategia y control territorial. Cada calle tenía importancia. Cada acceso podía convertirse en una ventaja táctica. Cada movimiento era observado cuidadosamente. Con el paso de los años comenzaron a surgir facciones criminales más grandes y mejor organizadas.
Estas estructuras desarrollaron jerarquías internas, sistemas de comunicación y mecanismos para proteger sus operaciones. Algunas llegaron a controlar múltiples comunidades al mismo tiempo. Las autoridades respondieron incrementando los recursos destinados a combatirlas. Unidades especializadas fueron creadas para enfrentar amenazas cada vez más complejas. Operativos masivos comenzaron a formar parte de la rutina en determinadas regiones. Sin embargo, la realidad era mucho más complicada de lo que parecía desde el exterior, porque cada intervención generaba nuevas consecuencias. Cuando una organización perdía el control de un territorio, otra podía intentar ocuparlo. Cuando un líder era arrestado, otro podía tomar su lugar. La dinámica cambiaba constantemente. Miles de residentes se encontraron atrapados en una situación imposible. Por un lado, temían a los grupos criminales. Por otro, también vivían con el miedo de quedar atrapados durante operaciones armadas. Muchos simplemente intentaban sobrevivir día tras día. A pesar de todo, la vida continuaba. Los niños seguían asistiendo a Puños y Ninos, la escuela. Los comerciantes abrían sus negocios. Las familias celebraban cumpleaños y reuniones. La rutina coexistía con una realidad marcada por la incertidumbre. Pero lo peor estaba por llegar. A medida que las facciones crecían y las autoridades intensificaban sus acciones, los enfrentamientos comenzaron a volverse más frecuentes y más violentos. Algunas operaciones captaron la atención internacional. Imágenes de vehículos blindados avanzando por calles estrechas aparecieron en medios de Tintin y Ocientos. Comunicación de todo el mundo. Las noticias mostraban escenas que parecían propias de una zona de guerra. Helicópteros sobrevolando comunidades, agentes avanzando en formación, residentes buscando refugio, disparos resonando entre las construcciones. Y mientras el mundo observaba con sorpresa, millones de brasileños vivían esa realidad en tiempo real. Lo más impresionante es que muchas personas fuera de Brasil desconocen la magnitud de este conflicto. Piensan que se trata simplemente de enfrentamientos aislados, pero la realidad es mucho más profunda. Se trata de décadas de tensiones acumuladas, desigualdad social, ausencia estatal en determinadas zonas y el crecimiento de organizaciones criminales con enorme capacidad operativa. En los próximos minutos descubrirás cómo algunas de estas facciones lograron construir auténticos imperios criminales. Conocerás las estrategias utilizadas por las fuerzas de seguridad para intentar recuperar territorios y entenderás por qué esta guerra sigue siendo uno de los mayores desafíos para Brasil. Pero antes de continuar, si este documental está superando tus expectativas, deja un like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente al canal. Además, escribe en los comentarios la palabra documental para que sepamos que estás viendo hasta este punto del video, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. En la siguiente parte conoceremos el ascenso de las facciones más poderosas, las historias detrás de algunos de 200 y los enfrentamientos más impactantes y los momentos que transformaron para siempre la relación entre los narcotraficantes y la policía en las favelas de Brasil, el ascenso de las facciones y las batallas que sacudieron Brasil, los enfrentamientos más intensos y el precio humano de la guerra. Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que una guerra puede existir sin tanques, sin fronteras y sin ejércitos tradicionales? Si tu respuesta es sí, deja un like ahora mismo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra realidad. Tu participación ayuda a que este documental llegue a más personas. Lo que estás a punto de escuchar muestra la parte más dura de este conflicto, la parte que pocas veces aparece completa en los titulares de las noticias. A medida que los años avanzaban, la guerra entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones criminales se volvió cada vez más compleja. Ya no se trataba únicamente de controlar determinadas calles o puntos estratégicos. Ahora se enfrentaban estructuras que habían aprendido unas de otras durante décadas. Cada nueva operación representaba una prueba de fuerza. Cada incursión se convertía en una demostración de poder. Cada enfrentamiento enviaba un mensaje tanto a aliados como a rivales. Las organizaciones criminales comprendían que mantener una imagen de fortaleza era fundamental para conservar el control de sus territorios. La policía, por su parte, necesitaba demostrar que el Estado seguía presente y que ningún grupo estaba por encima de la ley. Entre ambos extremos quedaban millones de personas. Personas que simplemente querían vivir en paz. Uno de los aspectos más impactantes de esta realidad era la velocidad con la que una situación aparentemente normal podía transformarse en un escenario de extrema tensión. Un día cualquiera podía comenzar con niños caminando hacia la escuela, comerciantes levantando las persianas de sus negocios y trabajadores dirigiéndose a sus empleos. Horas después, todo podía cambiar. Un rumor, una información de inteligencia,
un movimiento sospechoso, la presencia de agentes en determinados puntos, y de repente la comunidad entera entraba en estado de alerta. Las calles comenzaban a vaciarse, los comercios cerraban, los residentes buscaban refugio, la incertidumbre dominaba cada rincón. Muchos habitantes desarrollaron una especie de instinto de supervivencia. Aprendieron a interpretar señales invisibles para quienes venían de fuera. Aprendieron a detectar cuándo algo estaba por ocurrir incluso antes de que apareciera en las noticias. Era una habilidad adquirida por necesidad, una habilidad nacida de años de convivencia con el peligro. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continuaban perfeccionando sus estrategias. Los operativos se volvieron más sofisticados. La recopilación de información adquirió una importancia fundamental. La tecnología comenzó a desempeñar un papel cada vez más relevante. Las autoridades buscaban identificar líderes, comprender movimientos internos y anticipar posibles amenazas. Pero las organizaciones criminales también evolucionaban, adaptaban sus métodos, modificaban sus estructuras, desarrollaban nuevas formas de comunicación, cambiaban rutas, alteraban procedimientos. Era una carrera constante donde cada bando intentaba mantenerse un paso adelante del otro. Los enfrentamientos más intensos comenzaron a captar la atención internacional. Las imágenes difundidas por los medios mostraban escenas impresionantes, vehículos blindados avanzando lentamente por calles estrechas, helicópteros sobrevolando comunidades densamente pobladas, agentes equipados para situaciones de alto riesgo, operaciones que involucraban cientos de participantes. Para millones de espectadores alrededor del mundo, aquellas imágenes parecían escenas sacadas de una película de acción. Pero para quienes vivían allí, aquello era la realidad. Una realidad que podía alterar completamente una jornada común. Uno de los mayores desafíos era el impacto psicológico generado por años de violencia. Los expertos comenzaron a analizar cómo estas circunstancias afectaban a generaciones enteras. Niños creciendo en entornos donde los sonidos de disparos eran familiares. Adolescentes aprendiendo a convivir con situaciones de riesgo desde edades muy tempranas. Familias desarrollando mecanismos de adaptación para enfrentar una incertidumbre constante. A pesar de ello, la vida seguía adelante. Y quizás eso sea una de las cosas más sorprendentes de toda esta historia. La capacidad humana para adaptarse incluso a las situaciones más difíciles. Las escuelas seguían funcionando. Los hospitales continuaban atendiendo pacientes. Los pequeños negocios abrían sus puertas. Las comunidades organizaban eventos culturales. Las familias celebraban cumpleaños. Los vecinos ayudaban a quienes atravesaban momentos complicados. La vida persistía, incluso en medio del conflicto. Sin embargo, el costo era enorme. Cada nuevo enfrentamiento generaba preocupación. Cada operación despertaba incertidumbre. Cada episodio de violencia dejaba preguntas difíciles de responder. ¿Cómo romper un ciclo construido durante décadas? ¿Cómo crear oportunidades donde durante años predominaron las dificultades? ¿Cómo devolver la confianza a comunidades acostumbradas a vivir bajo presión? Estas preguntas comenzaron a ocupar un lugar central en el debate nacional. Porque cada vez más personas comprendían que la solución no podía depender únicamente de la fuerza. La seguridad era importante, pero también lo eran la educación, el empleo, la infraestructura y las oportunidades. Muchos especialistas señalaron que combatir únicamente las consecuencias sin abordar las causas profundas podía producir resultados limitados. Era necesario pensar a largo plazo. Era necesario construir alternativas. Era necesario ofrecer esperanza. Mientras estas discusiones avanzaban, el conflicto continuaba transformándose. Nuevas generaciones ingresaban tanto a las organizaciones criminales como a las fuerzas de seguridad. Nuevas tecnologías modificaban la manera en que ambos lados operaban. Las redes sociales comenzaron a cambiar la velocidad con la que circulaba la información. Los acontecimientos podían difundirse en cuestión de segundos. Un incidente local podía convertirse rápidamente en noticia nacional. La percepción pública adquirió una importancia enorme. Cada imagen, cada video, cada declaración podía influir en la opinión de millones de personas. La batalla ya no se libraba únicamente en las calles, también se desarrollaba en el terreno de la información, y eso volvió todo todavía más complejo. Mientras algunos observaban el conflicto desde la distancia, otros seguían viviendo sus consecuencias diariamente. Madres preocupadas por el futuro de sus hijos. Jóvenes intentando construir una vida diferente. Profesores luchando por mantener la esperanza viva dentro de las aulas. Líderes comunitarios
promoviendo proyectos sociales, personas comunes enfrentando desafíos extraordinarios. Sus historias rara vez ocupaban los titulares principales, pero representan una parte esencial de esta realidad, porque detrás de cada estadística existe una vida humana, detrás de cada noticia existe una familia, detrás de cada enfrentamiento existe una comunidad entera afectada. Con el paso del tiempo, muchas iniciativas locales demostraron que el cambio era posible. Programas deportivos alejaron a jóvenes de la criminalidad. Proyectos culturales abrieron nuevas oportunidades. Centros educativos ofrecieron caminos alternativos. Organizaciones comunitarias fortalecieron la cohesión social. Aunque los desafíos seguían siendo enormes, estos esfuerzos demostraban que existían motivos para la esperanza. Y precisamente cuando parecía que el conflicto había alcanzado su punto máximo, comenzó una nueva etapa. Una etapa marcada por cambios estratégicos, nuevas dinámicas criminales y transformaciones que alterarían nuevamente el equilibrio de poder. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a muchos expertos. Las reglas estaban cambiando, los actores evolucionaban, y el futuro de esta guerra urbana se volvía más incierto que nunca. Pero antes de descubrir el desenlace de esta historia, necesito pedirte algo. Si este documental te está pareciendo interesante, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que disfrute de documentales reales e impactantes. Además, escribe en los comentarios la palabra parte final, para que sepa cuántas personas llegaron hasta este punto. Porque en la próxima y última parte conocerás cómo ha evolucionado esta guerra en los últimos años, cuáles son los desafíos actuales y qué futuro podría esperar a las favelas de Brasil en las próximas décadas. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan los documentales que muestran la realidad sin filtros, suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Además, escribe en los comentarios la frase "sigo aquí", para demostrar que llegaste hasta esta parte. Tu participación ayuda a que podamos seguir trayendo historias tan impactantes como esta. Y ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar revela cómo una serie de organizaciones criminales lograron desafiar al Estado y transformar barrios enteros en escenarios de guerra. A finales del siglo XX, varias facciones criminales comenzaron a expandirse por diferentes regiones de Brasil. Lo que en un principio eran grupos relativamente pequeños, fue evolucionando hasta convertirse en organizaciones con estructuras complejas, sistemas de mando definidos y una capacidad operativa que sorprendía incluso a las autoridades más experimentadas. Cada territorio controlado representaba una fuente de ingresos. Cada punto de venta generaba dinero. Cada calle dominada aumentaba el poder de la organización. Poco a poco, la lucha dejó de ser únicamente contra la policía. También comenzó una feroz disputa entre facciones rivales. El control territorial se convirtió en una obsesión. Las comunidades pasaron a ser piezas estratégicas dentro de un tablero mucho más grande. Quien controlaba una favela obtenía acceso a rutas, recursos y una posición privilegiada para expandir sus operaciones. Como resultado, los enfrentamientos entre grupos rivales se volvieron cada vez más frecuentes. Durante muchas noches, los residentes escuchaban disparos que parecían no terminar nunca. Familias enteras se refugiaban bajo camas, detrás de paredes o en habitaciones interiores mientras los combates ocurrían a pocos metros de distancia. Para los habitantes, el miedo se convirtió en parte de la rutina. Muchos aprendieron a identificar situaciones de peligro incluso antes de que comenzaran los enfrentamientos. Bastaba observar ciertos movimientos extraños, notar la llegada de hombres armados o escuchar rumores entre vecinos para comprender que algo estaba a punto de ocurrir. Mientras tanto, las facciones perfeccionaban sus métodos. Algunas establecieron sistemas de vigilancia improvisados, utilizando radios de comunicación y observadores distribuidos en puntos estratégicos. Estos vigilantes podían alertar sobre cualquier movimiento policial en cuestión de segundos. Cuando una patrulla se acercaba, la información recorría la comunidad con una velocidad impresionante. Los líderes criminales comprendían que la información podía ser tan valiosa como las armas. Por eso, desarrollaron redes capaces de detectar amenazas antes de que éstas llegaran a las zonas bajo su control. Pero la policía también evolucionó. Las fuerzas de seguridad comenzaron a entrenar unidades especializadas para operar en entornos urbanos extremadamente complejos. Los agentes enfrentaban desafíos únicos: calles estrechas, construcciones irregulares, visibilidad reducida y una geografía que favorecía a quienes conocían perfectamente el terreno. Cada operación requería planificación detallada. Un error podía tener consecuencias devastadoras. Los oficiales sabían que ingresaban en lugares donde cualquier esquina podía ocultar una amenaza.
Cada paso debía calcularse cuidadosamente. Algunas operaciones duraban horas, otras se extendían durante días enteros. La tensión era constante. Los residentes observaban desde sus ventanas cerradas mientras vehículos blindados avanzaban lentamente por calles estrechas. El sonido de los helicópteros sobrevolando las comunidades se convirtió en una imagen familiar para millones de brasileños. Las cámaras de televisión comenzaron a registrar escenas que parecían propias de conflictos armados internacionales. Reporteros describían intercambios de disparos, persecuciones y operativos masivos. El mundo entero empezó a prestar atención a lo que estaba ocurriendo dentro de las favelas brasileñas. Pero detrás de cada titular existían historias humanas mucho más complejas, historias de personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Madres que corrían para recoger a sus hijos antes de que comenzaran los enfrentamientos. Comerciantes que cerraban sus negocios de forma repentina cuando surgían rumores de una operación policial. Estudiantes que interrumpían sus clases debido al riesgo de violencia. Trabajadores que no podían regresar a casa porque determinadas calles habían quedado bloqueadas. Cada enfrentamiento afectaba la vida de miles de personas. Y mientras la guerra continuaba, las organizaciones criminales seguían fortaleciéndose. El dinero generado por actividades ilegales permitía financiar nuevas operaciones. Se adquirían armas más modernas, se ampliaban las redes de comunicación, se reclutaban nuevos integrantes. Algunos jóvenes veían estas organizaciones como una oportunidad para obtener dinero rápido. Otros ingresaban por presión social, necesidad económica o falta de alternativas. Sin embargo, la realidad dentro de estas estructuras era mucho más dura de lo que parecía desde 1900. Afuera, muchos terminaban atrapados en un ciclo de violencia del que era extremadamente difícil escapar. Las posibilidades de morir, ser arrestado o sufrir graves consecuencias eran constantes. Aún así, el reclutamiento continuaba. Las facciones comprendían perfectamente la importancia de reemplazar rápidamente a quienes abandonaban la organización. Mientras tanto, las autoridades intentaban recuperar el control de zonas consideradas estratégicas. En algunos momentos se implementaron programas especiales destinados a aumentar la presencia estatal dentro de determinadas comunidades. La idea era reducir la influencia de los grupos criminales y crear condiciones más seguras para los residentes. Sin embargo, los resultados fueron mixtos. Algunas áreas experimentaron mejoras temporales, otras continuaron enfrentando desafíos significativos. La complejidad del problema demostraba que no existían soluciones simples, y entonces ocurrieron episodios que marcarían para siempre la historia reciente de 1900, Brasil. Operaciones de gran escala comenzaron a ocupar titulares internacionales. Miles de agentes participaban en acciones coordinadas. Vehículos blindados avanzaban por las comunidades. Helicópteros apoyaban desde el aire. Equipos especializados ejecutaban maniobras cuidadosamente planificadas. Cada movimiento era seguido por millones de personas a través de la televisión y las redes sociales. La expectativa era enorme. Las autoridades buscaban capturar líderes importantes, desmantelar estructuras criminales y recuperar territorios considerados críticos. Pero la resistencia también podía ser intensa. Los enfrentamientos demostraban el nivel de preparación alcanzado por algunas organizaciones. La situación evidenciaba hasta qué punto el conflicto había evolucionado durante décadas. Lo más sorprendente era que muchas veces los residentes conocían mejor que nadie la complejidad de la situación. Ellos convivían diariamente con las consecuencias. Sabían que detrás de cada operación existían riesgos. Sabían que detrás de cada enfrentamiento había familias enteras afectadas. Sabían que la realidad rara vez era tan simple como parecía en los noticieros. Y precisamente por eso esta historia resulta tan impactante, porque no se trata únicamente de policías y narcotraficantes, se trata también de millones de ciudadanos intentando construir una vida normal en medio de circunstancias extraordinariamente difíciles, personas que trabajan, estudian, forman familias y persiguen sus sueños mientras alrededor suyo se desarrolla uno de los conflictos urbanos más complejos del mundo. Con el paso del tiempo, algunas comunidades lograron importantes avances sociales. Proyectos educativos, iniciativas culturales y programas comunitarios demostraron que existían alternativas a la violencia. Numerosos jóvenes encontraron nuevos caminos a través del deporte, la música, la educación y el emprendimiento. Estas historias rara vez reciben la misma atención mediática que los enfrentamientos armados. Sin embargo, representan una parte fundamental de la realidad, porque incluso en los lugares más difíciles pueden surgir ejemplos extraordinarios de resiliencia. Pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Nuevas disputas territoriales comenzaron a surgir. Las facciones continuaron adaptándose. Las autoridades siguieron modificando sus estrategias.
Y el conflicto entró en una nueva etapa todavía más compleja. Una etapa donde la tecnología, las redes de comunicación y los cambios en las estructuras criminales transformarían nuevamente las reglas del juego. Lo que descubrirás en la siguiente parte supera muchas de las historias que has escuchado hasta ahora. Conocerás cómo algunas organizaciones lograron expandir su influencia, cómo evolucionaron las tácticas utilizadas por ambos bandos, y por qué numerosos expertos consideran que esta guerra urbana es una de las más desafiantes del planeta. Pero antes de continuar, deja tu like si llegaste hasta aquí, y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este documental. Quiero leer cada uno de sus mensajes. Y ahora prepárate, porque la tercera parte nos llevará al corazón de los enfrentamientos más intensos y a los momentos que mantuvieron a Brasil entero en tensión. Los enfrentamientos más intensos y el precio humano de la guerra. Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que una guerra puede existir sin tanques, sin fronteras y sin ejércitos tradicionales? Si tu respuesta es sí, deja un like ahora. Mismo, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra realidad. Tu participación ayuda a que este documental llegue a más personas. Lo que estás a punto de escuchar muestra la parte más dura de este conflicto. La parte que pocas veces aparece completa en los titulares de las noticias. A medida que los años avanzaban, la guerra entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones criminales se volvió cada vez más compleja. Ya no se trataba únicamente de controlar determinadas calles o puntos estratégicos. Ahora se enfrentaban estructuras que habían aprendido unas de otras durante décadas. Cada nueva operación representaba una prueba de fuerza. Cada incursión se convertía en una demostración de poder. Cada enfrentamiento enviaba un mensaje tanto a aliados como a rivales. Las organizaciones criminales comprendían que mantener una imagen de fortaleza era fundamental para conservar el control de sus territorios. La policía, por su parte, necesitaba demostrar que el Estado seguía presente y que ningún grupo estaba por encima de la ley. Entre ambos extremos quedaban millones de personas. Personas que simplemente querían vivir en paz. Uno de los aspectos más impactantes de esta realidad era la velocidad con la que una situación aparentemente normal podía transformarse en un escenario de extrema tensión. Un día cualquiera podía comenzar con niños caminando hacia la escuela, comerciantes levantando las persianas de sus negocios y trabajadores dirigiéndose a sus empleos. Horas después, todo podía cambiar. Un rumor, una información de inteligencia, un movimiento sospechoso, la presencia de agentes en determinados puntos, y de repente la comunidad entera entraba en estado de alerta. Las calles comenzaban a vaciarse, los comercios cerraban, los residentes buscaban refugio. La incertidumbre dominaba cada rincón. Muchos habitantes desarrollaron una especie de instinto de supervivencia, aprendieron a interpretar señales invisibles para quienes venían de fuera. Aprendieron a detectar cuándo algo estaba por ocurrir incluso antes de que apareciera en las noticias. Era una habilidad adquirida por necesidad, una habilidad nacida de años de convivencia con el peligro. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continuaban perfeccionando sus estrategias. Los operativos se volvieron más sofisticados. La recopilación de información adquirió una importancia fundamental. La tecnología comenzó a desempeñar un papel cada vez más relevante. Las autoridades buscaban identificar líderes, comprender movimientos internos y anticipar posibles amenazas. Pero las organizaciones criminales también evolucionaban, adaptaban sus métodos, modificaban sus estructuras, desarrollaban nuevas formas de comunicación, cambiaban rutas, alteraban procedimientos. Era una carrera constante donde cada bando intentaba mantenerse un paso adelante del otro. Los enfrentamientos más intensos comenzaron a captar la atención internacional. Las imágenes difundidas por los medios mostraban escenas impresionantes, vehículos blindados avanzando lentamente por calles estrechas, helicópteros sobrevolando comunidades densamente pobladas, agentes equipados para situaciones de alto riesgo, operaciones que involucraban cientos de participantes. Para millones de espectadores alrededor del mundo, aquellas imágenes parecían escenas sacadas de una película de acción, pero para quienes vivían allí, aquello era la realidad, una realidad que podía alterar completamente una jornada común. Uno de los mayores desafíos era el impacto psicológico generado por años de violencia. Los expertos comenzaron a analizar cómo estas circunstancias afectaban a generaciones enteras. Niños creciendo en entornos donde los sonidos de disparos eran familiares. Adolescentes aprendiendo a convivir con situaciones de riesgo desde edades muy tempranas, familias desarrollando mecanismos de adaptación para enfrentar una incertidumbre constante. A pesar de ello, la vida seguía adelante. Y quizás eso sea una de las cosas
más sorprendentes de toda esta historia. La capacidad humana para adaptarse incluso a las situaciones más difíciles. Las escuelas seguían funcionando, los hospitales continuaban atendiendo pacientes, los pequeños negocios abrían sus puertas, las comunidades organizaban eventos culturales, las familias celebraban cumpleaños, los vecinos ayudaban a quienes atravesaban momentos complicados. La vida persistía, incluso en medio del conflicto. Sin embargo, el costo era enorme. Cada nuevo enfrentamiento generaba preocupación. Cada operación despertaba incertidumbre. Cada episodio de violencia dejaba preguntas difíciles de responder. ¿Cómo romper un ciclo construido durante décadas? ¿Cómo crear oportunidades donde durante años predominaron las dificultades? ¿Cómo devolver la confianza a comunidades acostumbradas a vivir bajo presión? Estas preguntas comenzaron a ocupar un lugar central en el debate nacional, porque cada vez más personas comprendían que la solución no podía depender únicamente de la fuerza. La seguridad era importante, pero también lo eran la educación, el empleo, la infraestructura y las oportunidades. Muchos especialistas señalaron que combatir únicamente las consecuencias sin abordar las causas profundas podía producir resultados limitados. Era necesario pensar a largo plazo, era necesario construir alternativas, era necesario ofrecer esperanza. Mientras estas discusiones avanzaban, el conflicto continuaba transformándose. Nuevas generaciones ingresaban tanto a las organizaciones criminales como a las fuerzas de seguridad. Nuevas tecnologías modificaban la manera en que ambos lados operaban. Las redes sociales comenzaron a cambiar la velocidad con la que circulaba la información. Los acontecimientos podían difundirse en cuestión de segundos. Un incidente local podía convertirse rápidamente en noticia nacional. La percepción pública adquirió una importancia enorme. Cada imagen, cada video, cada declaración podía influir en la opinión de millones de personas. La batalla ya no se libraba únicamente en las calles, también se desarrollaba en el terreno de la información, y eso volvió todo todavía más complejo. Mientras algunos observaban el conflicto desde la distancia, otros seguían viviendo sus consecuencias diariamente. Madres preocupadas por el futuro de sus hijos, jóvenes intentando construir una vida diferente, profesores luchando por mantener la esperanza viva dentro de las aulas, líderes comunitarios promoviendo proyectos sociales, personas comunes enfrentando desafíos extraordinarios. Sus historias rara vez ocupaban los titulares principales, pero representan una parte esencial de esta realidad. Porque detrás de cada estadística existe una vida humana. Detrás de cada noticia existe una familia. Detrás de cada enfrentamiento existe una comunidad entera afectada. Con el paso del tiempo, muchas iniciativas locales demostraron que el cambio era posible. Programas deportivos alejaron a jóvenes de la criminalidad. Proyectos culturales abrieron nuevas oportunidades. Centros educativos ofrecieron caminos alternativos. Organizaciones comunitarias fortalecieron la cohesión social. Aunque los desafíos seguían siendo enormes, estos esfuerzos demostraban que existían motivos para la esperanza. Y precisamente cuando parecía que el conflicto había alcanzado su punto máximo, comenzó una nueva etapa. Una etapa marcada por cambios estratégicos, nuevas dinámicas criminales y transformaciones que alterarían nuevamente el equilibrio de poder. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a muchos expertos. Las reglas estaban cambiando, los actores evolucionaban, y el futuro de esta guerra urbana se volvía más incierto que nunca. Pero antes de descubrir el desenlace de esta historia, necesito pedirte algo. Si este documental te está pareciendo interesante, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que disfrute de documentales reales e impactantes. Además, escribe en los comentarios la palabra parte final para que sepa cuántas personas llegaron hasta este punto, porque en la próxima y última parte conocerás cómo ha evolucionado esta guerra en los últimos años, cuáles son los desafíos actuales y qué futuro podría esperar a las favelas de Brasil en las próximas décadas. El futuro de las favelas y la batalla que aún no termina. Antes de escuchar la parte final de este documental, quiero pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, significa que eres parte del pequeño porcentaje de personas que realmente consumen contenido completo y de calidad. Suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y escribe en los comentarios la frase "Llegué al final". Tu apoyo permite que sigamos creando documentales extensos, profundos y diferentes a todo lo que encuentras en Internet. Ahora sí, prepárate para el desenlace de una historia que continúa escribiéndose todos los días. Después de décadas de enfrentamientos, miles de operaciones policiales, incontables disputas territoriales y enormes esfuerzos por recuperar comunidades enteras, Brasil sigue enfrentando uno de los desafíos urbanos más complejos de su historia moderna. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Poco a poco,
Sectores de la sociedad empezaron a comprender que la guerra entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad era solamente una parte de un problema mucho más amplio. Durante años, la atención pública se concentró en los enfrentamientos, las imágenes de operativos, los vehículos blindados, los helicópteros, las persecuciones y los arrestos. Pero detrás de cada uno de esos acontecimientos existía una realidad mucho más profunda. La realidad de millones de personas que simplemente querían una oportunidad. Una oportunidad para estudiar. Una oportunidad para trabajar. Una oportunidad para construir un futuro mejor. Y precisamente ahí comenzó una nueva etapa. Una etapa donde muchas comunidades empezaron a organizarse para generar cambios desde dentro. Líderes comunitarios, profesores, emprendedores, organizaciones sociales, voluntarios y miles de personas decidieron que no podían esperar eternamente a que otros resolvieran sus problemas. Comenzaron a crear proyectos educativos, programas deportivos, iniciativas culturales, centros de capacitación, espacios para jóvenes y actividades destinadas a reducir la influencia del crimen y ampliar las oportunidades disponibles. Aunque los desafíos seguían siendo enormes, los resultados empezaron a llamar la atención. En algunas comunidades surgieron historias extraordinarias. Jóvenes que antes estaban expuestos a ambientes violentos lograron ingresar a universidades. Pequeños negocios crecieron y generaron empleo. Artistas locales alcanzaron reconocimiento nacional e incluso internacional. Atletas provenientes de las favelas llegaron a competir al más alto nivel. Músicos transformaron sus experiencias en arte. Emprendedores construyeron empresas exitosas. Historias que demostraban que el destino no estaba completamente escrito. Sin embargo, sería un error pensar que todos los problemas desaparecieron. La realidad continuó siendo extremadamente compleja. Las organizaciones criminales también aprendieron a adaptarse, modificaron estructuras, cambiaron estrategias, aprovecharon nuevas tecnologías y desarrollaron métodos más sofisticados para mantener sus operaciones. El conflicto entró en una fase diferente, menos visible en algunos aspectos y más compleja en otros. Los expertos comenzaron a señalar que la lucha ya no podía entenderse únicamente como una confrontación directa entre policías y narcotraficantes. Ahora involucraba factores económicos, factores sociales, factores políticos, factores culturales y factores tecnológicos, todos conectados entre sí. Y precisamente por eso, encontrar soluciones se volvió todavía más difícil. Mientras tanto, millones de residentes seguían intentando construir una vida normal. Una madre preparando a sus hijos para la escuela, un conductor saliendo temprano para trabajar, un estudiante preparándose para un examen, un comerciante abriendo su pequeño negocio, un joven soñando con convertirse en médico, ingeniero, músico o deportista. La mayoría de las personas dentro de las favelas no participan en actividades criminales. Simplemente desean vivir con dignidad. Y esa es una de las realidades más importantes que a menudo queda oculta detrás de los titulares. Cuando las noticias hablan sobre violencia, muchas veces olvidan mencionar a las millones de personas trabajadoras que habitan estas comunidades, personas que luchan diariamente por salir adelante, personas que cuidan a sus familias, personas que construyen sus barrios y personas que representan el verdadero corazón de estas comunidades. Con el paso del tiempo, algunas favelas comenzaron a transformarse. Nuevos proyectos urbanos, mejoras en infraestructura, mayor acceso a servicios, iniciativas de integración social, programas educativos e inversiones públicas y privadas fueron generando cambios progresivos. Cada avance representaba un pequeño paso en una dirección diferente. Pero la magnitud de los desafíos seguía siendo enorme. Décadas de problemas acumulados no pueden resolverse de la noche a la mañana. Por eso muchos especialistas consideran que la transformación de estas comunidades será un proceso de largo plazo, un proceso que requerirá continuidad, compromiso, recursos y sobre todo paciencia, porque las soluciones rápidas rara vez funcionan cuando los problemas llevan décadas desarrollándose. Mientras Brasil continúa buscando respuestas, el mundo observa con atención. Numerosos países enfrentan desafíos similares relacionados con desigualdad, criminalidad organizada y exclusión social. Por eso las experiencias brasileñas son estudiadas por investigadores, gobiernos y organizaciones internacionales. Las lecciones aprendidas pueden ayudar a comprender fenómenos que ocurren en muchas otras partes del planeta. Y quizás ahí se encuentre uno de los aspectos más importantes de esta historia. No se trata únicamente de Brasil. No se trata únicamente de las favelas. No se trata únicamente de narcotraficantes o policías. Se trata de entender cómo surgen ciertos problemas, cómo evolucionan con el tiempo, cómo afectan a millones de personas y cómo las sociedades intentan encontrar soluciones.
¿Por qué detrás de cada conflicto existen seres humanos? Detrás de cada decisión existen consecuencias. Detrás de cada estadística existen vidas reales. Al mirar esta historia completa, resulta evidente que no hay respuestas simples. No existe una solución mágica. No existe una única causa. No existe un único responsable. La realidad es mucho más compleja y precisamente por eso merece ser analizada con profundidad. A lo largo de este documental hemos recorrido décadas de acontecimientos. Hemos conocido el origen de esta guerra. Hemos observado el crecimiento de las organizaciones criminales. Hemos explorado las estrategias de las fuerzas de seguridad. Hemos visto el impacto sobre las comunidades. Y también hemos descubierto historias de resistencia, esperanza y transformación, porque incluso en los contextos más difíciles, las personas continúan buscando maneras de construir un futuro mejor. Y quizás esa sea la lección más importante de todas, la capacidad humana para seguir adelante, para adaptarse, para resistir, para reconstruir y para soñar. Porque aunque la guerra entre narcotraficantes y policía ha marcado profundamente la historia de numerosas comunidades brasileñas, también existen millones de personas trabajando cada día para escribir un capítulo diferente. Un capítulo donde la educación tenga más fuerza que la violencia, donde las oportunidades sean más atractivas que el crimen, donde los sueños tengan más poder que el miedo y donde las nuevas generaciones puedan crecer en entornos más seguros. El desenlace de esta historia aún no ha sido escrito. Se sigue construyendo cada día, en cada escuela, en cada familia, en cada comunidad y en cada persona que decide apostar por un futuro diferente. Y ahora quiero saber tu opinión. Después de escuchar este documental completo, ¿qué crees que se necesita para reducir la violencia y crear más oportunidades en estas comunidades? Déjalo en los comentarios. Me interesa leer cada punto de vista. Si disfrutaste este documental, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con tus amigos. Tu apoyo nos permite seguir investigando y produciendo historias impactantes como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda algo muy importante. Detrás de cada noticia existe una historia mucho más grande.